Buenas noches, bienvenidos a UACM La Mirada y la Palabra. El día de hoy vamos a hablar sobre la Universidad de los Pueblos del Sur, UNISUR. Quédese aquí en Rompeviento, Televisión por Internet. Bienvenidos, esto es UACM La Mirada y la Palabra, Universidad de los Pueblos del Sur, UNISUR, es el tema que hoy vamos a abordar en UACM La Mirada y la Palabra. Para ello tenemos a dos invitados, damos la bienvenida al rector de la UNISUR, doctor José Joaquín Flores Félix. El doctor Joaquín Flores es doctor en antropología por parte del CIESAS, es además profesor investigador de la UAM Xochimilco en el Departamento de Relaciones Sociales. Es fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlalchinolen, y ha acompañado desde hace 3 décadas a los movimientos indígenas de este país, particularmente del estado de Guerrero. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Y también está aquí el maestro René David Benítez Rivera. Él es coordinador de la licenciatura en Gobierno de Municipios y Territorios en UNISUR, además de ser profesor investigador de la UAM Xochimilco, también del Departamento de Relaciones Sociales, y el maestro David Benítez es maestro en Comunicación y Política por parte de la UAM Xochimilco. Buenas noches. Buenas noches. He de señalar que la función que tienen en la UNISUR es una función completamente honorífica. Antes de iniciar con el tema del origen de la UNISUR, vamos a ver un testimonio de un estudiante de Coajinicuilapa que está en la unidad de Coajinicuilapa de la UNISUR, para que conozcamos nosotras, qué es este proyecto desde la experiencia de una estudiante. Todos los días me levanto a las 6 de la mañana para acudir al trabajo en una fonda dentro del mercado de Coajinicuilapa. Trabajo diariamente para mantener mis estudios y tener sustento. Después del trabajo, tomo camino hacia la escuela. El motivo por el cual estoy dentro de la UNISUR fueron las ansias de superación para mi comunidad. Ahora que estoy dentro de ella, tengo una nueva visión del mundo y de mi comunidad. Tengo el poder de interactuar dentro de ella y hacer algo para el beneficio de mi comunidad. Al finalizar las clases, voy a un ciber o a la biblioteca, pues mi economía no me permite tener una computadora propia. Algunos fines de semana regreso a casa de mis padres para enriquecer de información mi proyecto de investigación, que es Economía Rural en mi comunidad, el Callejón de Rómulo. UNISUR, Universidad de los Pueblos del Sur. Doctor, ¿cómo surge este proyecto novedoso en este país frente a lo que ya teníamos y tenemos de manera oficial, que son los proyectos oficiales de universidades interculturales? Bueno, yo creo que UNISUR surge en el marco de la lucha de los pueblos indígenas y afromexicanos ahora a su reconocimiento. Surge como un proyecto diseñado y pensado, soñado desde el origen de las mismas comunidades indígenas en el estado de Guerrero. En el marco del despertar indígena de mediados de los años 80,
hubo una gran participación de jóvenes dirigentes que rompieron con las viejas mañas, con los viejos estilos de dirigir de otros dirigentes anteriores, que estaban algunos muy impregnados de los estilos de las organizaciones corporativas. Y estos jóvenes indígenas le dieron mucha frescura al movimiento. De hecho, el movimiento indígena a nivel nacional, que se genera a partir de la campaña 500 años de resistencia, que fue una respuesta de las comunidades indígenas a aquella propuesta del gobierno español por conmemorar los 500 años de la llegada de Cristóbal Colón, aquí en México le dio un gran impulso a la lucha por el reconocimiento de los pueblos indígenas y revitalizó muchísimo la lucha de las comunidades indígenas. Esto es también frente al abandono que el Estado en esas épocas ya había creado en torno a los campesinos. Entonces, al abandonar a los campesinos el Estado, principalmente a los ejidatarios, pues muchos campesinos volvieron la mirada hacia su historia, hacia su cultura indígena, y así es como a mediados de los años 80 empieza una gran revitalización del movimiento indígena y una búsqueda por insertarse en las constituciones y en sus derechos. Y allí es en donde nace UNISUR. Nace con estos jóvenes que muchos de ellos habían estudiado, pero muchos buscaban ser también protagonistas, y empiezan estos jóvenes, aparte de luchar por los derechos, empiezan a luchar también por la formación de nuevos dirigentes, de nuevos intelectuales. Así es como UNISUR inicia en Guerrero en un principio. Sí. En este contexto, ¿por qué no se va con la línea oficialista de Universidad Intercultural? ¿Por qué se crea un nuevo proyecto? ¿Y cómo se crea ese proyecto ya en el sentido de materializarlo en una serie de licenciaturas que obedecen a circunstancias concretas de estas comunidades, maestro David Benítez? Bueno, primero porque efectivamente el modelo educativo que ofrece el gobierno es un modelo homogéneo, es decir, es un modelo que de inicio se aplica en todas las universidades interculturales, pero sobre todo es un modelo que ha sido creado desde las instituciones y detrás de los escritorios. Entonces, son modelos que en realidad no obedecen a las necesidades propiamente de las comunidades y sobre todo que no fueron consultados con las demás comunidades. El caso de UNISUR parte de un hecho distinto, el hecho de que el proyecto fue consultado con las comunidades y fue diseñado en conjunto con ellas, ¿no? Entonces, eso es lo que le da también un matiz diferente al proyecto UNISUR, porque es un proyecto que parte de las necesidades de estas comunidades y sobre todo es un proyecto que busca resolver las problemáticas de las comunidades desde lo que las mismas comunidades han expresado. Entonces, hay una distancia con este proyecto oficialista porque no responde a las necesidades reales de las comunidades y las propias comunidades señalan cuáles deben ser las pautas para edificar este proyecto universitario. Tenemos este contexto del Consejo Guerrerense de 500 años de resistencia, y ¿qué es lo que sigue en este desarrollo del proyecto, doctor? Más bien es un proyecto que nace inclusive antes de la publicación de la creación de las universidades interculturales. Viene más atrás. Sí, viene más atrás. Viene, te decía, por un lado está el movimiento indígena, pero por otro lado también en Guerrero existe una gran fuerza de los profesores indígenas. Ellos son los que inclusive le inyectan al proyecto de educación y de formación de los intelectuales indígenas la idea de la interculturalidad, ¿no? Porque ellos están debatiendo, también están tratando de mejorar las condiciones de su trabajo y están tratando también de aterrizar los proyectos de formación de los niños indígenas en el marco de la educación pública. Entonces hay una serie de profesores indígenas que se vinculan al proyecto del movimiento de las organizaciones, y así se van conjuntando. Por un lado, te decía, el movimiento indígena, la intelectualidad de los profesores, pero también te decía que hay otro proceso, que es el proceso
de la lucha por la reivindicación de los derechos humanos, por ejemplo. En ese marco nace el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, como un centro que no existía en esa época en el estado de Guerrero, que defendiera los intereses y los derechos de los pueblos, y también vinculado a un sector minoritario pero muy activo de la Iglesia Católica, de la Teología de la Liberación, que van conjuntando y conformando pues un proyecto más aterrizado, ¿no? Eso nos da la posibilidad de, inclusive existiendo dirigentes, existiendo gente que está apoyando a los derechos humanos, pues ir creando un proceso que pues calculamos que fueron más de 250 asambleas comunitarias. Unas chicas, otras grandes municipales, donde existían todos los miembros de las comunidades de un municipio, por ejemplo, muchas reuniones con presidentes municipales, 3 congresos estatales de educación intercultural, en donde se fue diseñando y se fue depurando el proyecto, porque cuando aparece a la luz pública la idea de crear una universidad para los pueblos indígenas, pues hubieron muchas cabezas que pensaron. Tuvo que hacerse un congreso de educación estatal en la ciudad de Chilapa. ¿En qué fecha? En el 2005, si no me equivoco. Entonces, en esa época se hace un congreso muy grande, participan 23 presidentes municipales de la región de la montaña, participan diputados, participan autoridades de las comunidades, y hay otro sector también que empieza a llegar al estado de Guerrero a trabajar, que es investigadores intelectuales, que por desgracia Guerrero para entonces es un lugar en donde poca investigación se hacía en torno a la cultura, en torno a los procesos sociales, salvo obviamente algunos antropólogos muy aguerridos, pero Guerrero estaba muy ausente de la investigación, y es como se va conjuntando y se va depurando el proyecto. En ese congreso se depura el proyecto y se crea una comisión que se va a encargar de elaborar el diagnóstico y el proyecto de la universidad. Cabe hacer la mención muy importante que allí también aparece el pueblo afromexicano, que ya había participado también junto con el movimiento indígena en años anteriores, pero que había agarrado su propio camino después. En este momento recupera la presencia del pueblo afromexicano, y es así como también se tiene que actualizar la discusión en torno a una universidad no solo para los pueblos indígenas, sino también para el pueblo afro. Desemboca entonces esta discusión en la inauguración, el 12 de octubre de 2007, de la UNISUR. Sí, 2 años después. En 3 sedes, Santa Cruz del Rincón, con comunidades tlapanecas y mixtecas, en Xochitlahuaca, contexto amuzgo, y Coajinicuilapa, afromexicanos. Exacto, sí. ¿Qué sucede en esta inauguración 12 de octubre? ¿Cómo es una fiesta, me imagino, en las regiones? ¿Y cómo es la relación con el Estado, el gobierno del Estado de ese entonces? Pues efectivamente, o sea, se convierte en una fiesta, además una fiesta popular, es decir, las comunidades estaban verdaderamente volcadas, o sea, el apoyo se vio en todos los sentidos, ¿no? Es decir, desde ver a las señoras que se acercaban a dejar sus tortillas como apoyo a la celebración, ¿no? Hasta algunos profesores que organizaron también tanto a sus estudiantes como ellos mismos para presentar algunos números artísticos, artistas de las regiones, como el caso de Coajinicuilapa, ¿no? Donde algunos pintores inclusive llevaron su obra para presentarla, ¿no? Y sobre todo algo muy importante, ¿no? Que fue también todo un sector que se puso prácticamente al servicio de UNISUR, es decir, que dijeron aquí estamos, ¿no? Es decir, que dijeron estamos dispuestos a trabajar y estamos dispuestos a apoyar y estamos dispuestos a apoyar el proyecto. Entonces esa parte fue muy, muy importante. Un proyecto que arranca en 2007 con 3 unidades y que hoy en día cuenta con 7 unidades y que ofrece 4 licenciaturas, tema del que hablaremos en el próximo segmento, las licenciaturas y el proyecto académico de UNISUR. Vamos a hacer un primer corte y regresamos, no se vaya. Antes, no solo en este coloquio, pero también en él, hemos señalado el carácter belicista del capitalismo. Ahora quisiéramos agregar que la guerra no es solo una forma,
la esencial, por cierto, por la que el capitalismo se impone e implanta en la periferia. Es también un negocio en sí misma, una forma de obtener ganancias. Paradójicamente, es en la paz donde es más difícil hacer negocios. Y digo paradójicamente, porque se supone que el capital necesita paz y tranquilidad para desarrollarse. Tal vez eso fue antes, no lo sé. Lo que sí vemos es que ahora necesita la guerra. Por eso, la paz es anticapitalista. Lay down your sweet and weary head. Porque al final esta guerra está respondiendo a la conservación del sistema. En un sistema que ha tomado un carácter un tanto salvaje, que ha llevado a una nueva etapa de disputa a un costo humano y social enorme, sin precedentes, digamos. Tal vez usted como audiencia ya sepa del papel que cumplen los grandes corporativos mediáticos para distorsionar la información, llevar a cabo campañas de intoxicación propagandísticas que sirven para generar guerras, invasiones, que son invasiones neocoloniales, pero también cómo se usan los medios para, en periodos electorales, hacer campañas para ensalzar a un candidato, destruir a otro. Todos estos contenidos son los que aparecen en mi libro, El terrorismo mediático, la construcción social del miedo en México, editado por la Random House Mondadori, que yo los invito a leer porque creo que es un libro que sirve para debatir, para analizar y, si es posible, para, de manera conjunta, colectiva, ayudar a transformar esta realidad actual mexicana, que justamente vive hoy una catástrofe humanitaria y justamente donde hay 60 millones de pobres, es decir, una realidad que a gritos pide que sea transformada. Yo soy Carlos Facio, el libro se llama Terrorismo mediático, la construcción social del miedo en México. Continuamos conversando con el doctor Joaquín Flores, rector de la Universidad de los Pueblos del Sur, y con el maestro David Benítez, que coordina una de las licenciaturas de UNISUR. Antes de abordar el tema del proyecto académico de la universidad, me gustaría que comentaran cómo fue la relación que se dio con el gobierno del estado de Guerrero para oficializar la universidad y hoy en día qué sucede con esa relación. En un principio, el gobierno, bueno, el candidato entonces al gobierno de Guerrero, Zeferino Torreblanca, se habían tendido puentes y se había hablado con él. Y él había dado su visto bueno, había dado su beneplácito para que ya instaurado en el gobierno se pudiera trabajar para la construcción de la universidad. Inclusive se creó una comisión interinstitucional en la cual participábamos de manera formal miembros de la Universidad Autónoma de Guerrero, miembros de la Secretaría de Educación Pública de Guerrero, miembros de la UAM, miembros de la UNAM, para crear, para diseñar ya el aterrizaje de este proyecto, que ya para entonces estaba muy avanzado el diagnóstico que nos había mandatado hacer el Congreso del 2005. Pero conforme fueron avanzando las discusiones, también empezamos a tener contacto con el gobierno federal, con la entonces recientemente creada la Dirección de Educación Intercultural. La directora en ese entonces nos visitó varias veces, la visitamos a su cuerpo de trabajo, estuvo trabajando con nosotros, pero poco a poco se fueron mostrando las diferencias, en la medida en que del gobierno federal pues traían programas ya hechos, traían directrices ya hechas, y todo el trabajo que se había hecho de diagnóstico y de trabajo con las comunidades pues iba quedando de lado, ¿no? Inclusive alguna vez nos sugirieron que quitáramos el concepto de pueblos del nombre, porque era
políticamente incorrecto. Pues sí, explosivo, ¿no? Políticamente. Entonces, obviamente, y muchas cositas así, ¿no? Que fueron cosas así que fueron creando la distancia, hasta llegar el momento en que pues tuvimos que criticar sus programas de estudio, porque aparte de tener bibliografía vieja, era un formato para todos los demás universidades, y pues la distancia se fue haciendo grande. Eso llevó también entonces a que con el gobierno del Estado se fuera generando una distancia, hasta llegar el momento en que, sin avisarnos, el gobierno del Estado optó por inaugurar una universidad intercultural en un lugar y con un formato distinto al que se había venido trabajando con las comunidades. Cabe aclarar que antes de eso, el personal del gobierno del Estado habíamos visitado junto con ellos los lugares donde se iban a instalar las unidades académicas, y habían estado de acuerdo. Pero posteriormente, sin dar ninguna aviso, y crearon su propia universidad y dejaron de lado UNISUR. Frente a esa situación, las autoridades comunitarias que acompañaban el proyecto convocaron a un congreso extraordinario prácticamente, y la decisión de ese congreso fue crear UNISUR. Dijeron, bueno, pues es que así ha sido siempre, nosotros tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas, y después ya viene el gobierno a reconocer las cosas que hacemos. Y curiosamente, o en concordancia con esa situación, la unidad académica en donde está instalada simbólicamente nuestra rectoría son unas instalaciones en las que también así se creó la primaria, también así se creó la secundaria. Ahí estuvo dando clases la UPN, y ahora es donde está UNISUR, ¿no? Dicen, en este edificio así hemos empezado a trabajar. ¿En qué zona de Guerrero? En la zona MEPA, en el Rincón. Entonces el gobierno del Estado, con apoyo del gobierno federal, decide crear otra universidad, en la montaña alta, sí, en la montaña en la Ciénega, y da la espalda al proyecto de UNISUR, a pesar de que Seferino Torreblanca, como candidato, había anunciado el apoyo a este como proyecto, gobernante como también. Gobernante. Sí. Posiblemente una de las causas, ¿no? Quienes no somos cercanos, digamos, activamente al proyecto UNISUR, pero simpatizantes, es precisamente su proyecto académico comunitario. Vamos a conocer un testimonio de un estudiante de UNISUR que nos habla precisamente de cómo hay una lógica de una universidad de los pueblos y para los pueblos de Guerrero. Los alumnos ya formados ya no quieren estar en su comunidad, ya no brindan apoyo a su comunidad por muchas cuestiones, porque ellos ya están formados, porque a ellos les costó trabajo formarse, prepararse, tener una buena preparación, porque creen que la gente no aportó para su superación de cada uno de ellos. Entonces yo creo que son una de las consecuencias que viene la creación de la UNISUR, porque en la UNISUR son personas comprometidas que están formándose, comprometidas con su pueblo, a brindarle todo el apoyo necesario que así lo requiera. Maestro David Benítez, ¿de qué va el proyecto de la UNISUR y cómo se plantea la incorporación de estudiantes a la UNISUR? Bueno, el proyecto, como ya se comentó, lo que busca en un primer momento es ser una universidad para los pueblos. Y en ese sentido, inclusive la misma construcción de las sedes académicas está en relación justamente de la cercanía que la universidad debe tener con las comunidades. Es decir, un poco rompiendo la idea de que las universidades tienen que estar en las grandes ciudades, tienen que estar en los grandes centros urbanos. UNISUR es una universidad que se ha planteado desde un inicio ir a las comunidades. Y por eso precisamente el estudio de factibilidad arrojó que había ciertos lugares donde tenían que estar esas universidades, porque son lugares importantes, ya sea por su tradición histórica de lucha muchas veces y de organización, pero también por una cuestión de accesibilidad respecto a otras comunidades. Entonces, ese es uno de los puntos fundamentales de UNISUR. Y en ese sentido, los estudiantes, por supuesto, son miembros de estas comunidades, muchos de ellos vinculados con una vida campesina muy fuerte, pero sobre todo miembros de los pueblos originarios del estado de Guerrero.
Entonces, tenemos una fuerte población indígena, también afromexicana, pero por supuesto eso no implica que UNISUR sea una universidad exclusiva para indígenas, ¿no?, o para afromexicanos, sino que es una universidad abierta. O sea, en ese sentido tenemos también estudiantes, por ejemplo, de otros estados, particularmente de Oaxaca, por la cercanía. Tenemos estudiantes también mestizos y tenemos inclusive estudiantes que radican en la Ciudad de México y que viajan en cada presencial para estar con nosotros. ¿Cuál es el modelo pedagógico? Bueno, por las particularidades de la misma UNISUR y por lo que pretende, el modelo pedagógico que encontramos que era mucho más factible de trabajar y sobre todo que daba como la orientación que se quería es el sistema modular, que particularmente se trabaja en UAM Xochimilco y que en realidad lo que busca es insertar al estudiante en un análisis de su realidad, en un estudio de su realidad como un agente transformador. Es decir, bajo la idea de que al estudiar un segmento de la realidad, al problematizar la realidad, el estudiante está conociendo esa realidad, está transformándola y al mismo tiempo transformándose a sí mismo. Es decir, es un proceso que está muy orientado justamente a la transformación de las realidades que están bajo la idea precisamente de romper con la inercia de la naturalidad y sobre todo con las determinaciones. Es decir, que los pueblos indígenas son pobres simplemente por ser indígenas, ¿no? Romper con estas determinaciones de por ser pobres no pueden entrar a la universidad, ¿no? Y sobre todo revertir eso a partir de la idea de inclusive una noción distinta de desarrollo, ¿no? Un desarrollo que parte justamente desde lo que las comunidades son y lo que las mismas comunidades pueden potenciar. Antes de entrar al aire, el maestro David Benítez comentaba sobre la necesidad de que el aspirante a UNISUR presente un proyecto. ¿Cómo se da este proceso, doctor? Sí, mira, en la medida en que necesitábamos diseñar un modelo propio de las comunidades indígenas, buscamos en otros proyectos ya diseñados, ¿no? Uno de ellos, como decía David, estaba la UAM Xochimilco, está el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural de Puebla y otras instituciones que han buscado generar proyectos pedagógicos desde las propias capacidades de los pueblos. Y en ese sentido, un elemento central que nosotros vimos en el proceso de construcción del modelo es que habría que resaltar las capacidades del sujeto. Y en ese sentido, el sujeto para UNISUR pues son los propios miembros de las comunidades y las comunidades. Y entonces el problema del sujeto está relacionado con su vida cotidiana, con su historia, con sus proyectos, con su cultura. Por eso es que para nosotros es importante que el estudiante desde un principio lleve lo que ha vivido y lo que proyecta, lo que quiere hacer para transformar su comunidad. Porque además en una comunidad pues siempre hay vínculos y hay obligaciones comunitarias. Entonces, algo muy importante es que el estudiante para nosotros no va desvinculado de su comunidad, no es el estudiante que quiere progresar y que quiere ser alguien en la vida a secas, sino que es un estudiante que lleva también un compromiso con su comunidad. Por eso es que, aparte del problema de su comunidad, le pedimos que lleve el aval de sus autoridades. Y eso nos ha resultado un vínculo muy importante, porque a la hora que termina el estudiante, nosotros ya llevamos 2 generaciones que han terminado. Regresamos el estudiante a su comunidad. UNISUR cumplió con su compromiso, ahora se lo regresamos a sus autoridades para que ahí sigan otro proceso. El estudiante de UNISUR entonces lleva el aval de su propia comunidad, de las autoridades, en dado caso de su comunidad, y un proyecto para resolver ciertos problemas. Hoy en día la universidad entiendo que tiene 4 licenciaturas: la licenciatura en Gobierno de Municipios y Territorios, Gestión del Desarrollo Comunitario, Memoria, Lengua y Cultura, y una 4ª licenciatura llamada Justicia y Derechos Humanos. Me gustaría que en el siguiente segmento pudiéramos abordar la temática de estas licenciaturas, por qué estas licenciaturas y cómo se han desarrollado en estos ya 5 años que lleva UNISUR. 7. 7 años que lleva UNISUR.
No se vaya, estamos en UACM, La Mirada y la Palabra, Rompeviento Televisión por Internet. Continuamos conociendo sobre la Universidad de los Pueblos del Sur, UNISUR, y en este segmento vamos a abordar el contenido de las propias licenciaturas y la vinculación que existe con las comunidades. Maestro David Benítez, usted es coordinador de la licenciatura en Gobierno de Municipios y Territorios. ¿Qué es lo que se realiza en esta licenciatura? ¿Con qué fines? ¿Cómo se construye este proceso? Un poco la licenciatura de Gobierno, para empezar, está inscrita en esta misma lógica del diseño de las licenciaturas en UNISUR, es decir, que parten de un diagnóstico de las necesidades de las comunidades. Entonces, hay un fuerte problema, sobre todo en toda la región, que tiene que ver primero con las formas de organización de los gobiernos, tanto locales como municipales y, bueno, por supuesto, estatales, ¿no? Y que tiene que ver particularmente con la ausencia de formación de esta gente que ocupa cargos públicos, ¿no? En un inicio. Es decir, y sobre todo esta, digamos, corrupción que ha habido también incluso, particularmente a nivel municipal, de estas funciones, ¿no? Entonces, en realidad, la licenciatura de Gobierno está encargada de formar a los profesionalmente a la gente que se hará cargo o que ya se está haciendo cargo de estos espacios de gobierno, pero además también de los liderazgos de algunas organizaciones o de algunos digamos, grupos organizados como asociaciones civiles, etcétera, etcétera, que operan en la región.
Es decir, sobre todo lo que tratamos de hacer en la licenciatura es formar en un contenido ético muy importante, partiendo además también de la recuperación de todos los saberes de la comunidad, que es algo muy importante además en UNISUR. Es decir, la idea de que la universidad esté operando en estas comunidades tiene que ver con la recuperación y sobre todo con una discusión, digamos, en un nivel de equidad epistémica. Es decir, por un lado son los conocimientos, sí, efectivamente, que se pueden adquirir en cualquier otra universidad, pero al mismo tiempo revalorando y rescatando los saberes que se tienen. Es decir, muchas de estas comunidades, sobre todo muchos de nuestros estudiantes, tienen ya participación política. O sea, muchos de ellos vienen también de experiencias de organización y lo que se trata es de recoger un poco esas experiencias, incorporarlas y sobre todo darle sustento en la medida de ponerlas en contexto, ¿no? Es decir, teórico e histórico de, bueno, o sea, el problema de los partidos políticos, por ejemplo, de dónde viene, por qué son importantes o por qué han sido importantes, ¿no? Es decir, dotar a los estudiantes de elementos para hacer una especie de desmontaje de su realidad y poder analizarla, ¿no? Para, sobre todo, que ellos puedan tener elementos para poderse mover y para poder operar políticamente, ¿no? Partimos de la idea de que el gobierno en realidad es dirección, ¿no? Más que una práctica vinculada con el municipio, más que una práctica vinculada con los partidos políticos. El gobierno es toda aquella acción que tiene que ver con la direccionalidad precisamente de la vida social de una comunidad, ¿no? Entonces el gobierno es desde el que ocupa un cargo público a nivel municipal como el que ocupa también algún cargo honorario dentro de la comunidad. Desarrollo comunitario, lengua y cultura, justicia y derechos humanos son las otras 3 licenciaturas y hay una articulación, por lo que entiendo, directa con las propias comunidades, con las organizaciones civiles que dan vida al proyecto de UNISUR. ¿Cómo podríamos plantear esa articulación, doctor Joaquín Flores? Mira, como te decía cuando estábamos haciendo un poco de historia, esa articulación se da en la medida en que UNISUR es parte del proceso histórico de conformación de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho. Y en ese sentido, pues los estudiantes que llegan, pues llegan para continuar con ese proceso de articulación y de construcción de esta marco de derechos de los pueblos indígenas. Y en el estado de Guerrero, por suerte, ha florecido una gran posibilidad de organización de las comunidades. Tenemos el caso, por ejemplo, del sistema de policía comunitaria, con su cuerpo de autoridades regionales, la CRAC, por un lado, por ejemplo, que ya es toda una institución que ha puesto pues la marca de cómo se debe de impartir justicia. Pero también tenemos organizaciones productivas, tenemos ONGs que se dedican al apoyo y al servicio, tenemos un proceso de organización de las mujeres indígenas que ha también marcado la dirección a nivel nacional con su coordinadora de mujeres indígenas y que han puesto el dedo en la llaga cuando de derechos de la mujer se habla, sobre todo por la problemática de la reproducción materna, por ejemplo, infantil, ¿no? Que Guerrero tiene de los primeros lugares en muerte en ese sentido, ¿no? Organizaciones de profesores, en fin. Entonces, ahí es en donde incide UNISUR con sus jóvenes estudiantes, ¿no? Te decía, desde el modelo pedagógico que está diseñado partiendo de la idea de que es la práctica del sujeto lo que genera el conocimiento, pues el sujeto estudiante, miembro de la comunidad es el mismo y tiene que ir a la comunidad y tiene que representar a la comunidad y trabajar para la comunidad y para la organización de la comunidad. Ante problemáticas muy concretas, como lo que hoy está viviendo el estado de Guerrero, frente a las tormentas de las últimas semanas y sobre todo la falta de un sistema de protección civil del Estado, la desatención y la corrupción que conlleva, ¿no?, una parte social y una parte natural a el drama que hoy sucede en Guerrero. ¿Cómo responden los estudiantes de las distintas unidades de UNISUR? ¿Qué es lo que están haciendo? Mira, yo creo que nuestros estudiantes no necesitaron ser convocados, automáticamente se dieron a la tarea de trabajar para la comunidad, dependiendo de las capacidades que tuvieron y que han tenido, pues están trabajando.
Algunos están haciendo censos, otros están haciendo ya el diagnóstico de riesgos, otros están repartiendo despensas, otros están buscando el vínculo con externo para poder generar el apoyo. Y la propuesta ahora, en estos momentos con ellos, es buscar la manera en que la cantidad de recursos que van a fluir, que creo que van a ser muchísimos, no se pierdan, sino que sean realmente aprovechados para un proceso de reconstrucción que no solamente sea en el ámbito de los servicios de comunicación, sino que sea una reconstrucción que tenga que ver también en el ámbito moral y político, ¿no? Porque pues es muy triste ver que los funcionarios llegan a sacarse la fotografía con la despensa en la mano o llegan a meter los pies en el lodo y después ya se van corriendo, ¿no? O que llega un helicóptero del Estado de México con personal de Televisa a lucrar de una tragedia. Entonces, en ese sentido, nuestros estudiantes no están haciendo ruido, están trabajando en lo que pueden y en lo que dan nuestras capacidades. ¿Qué otros ejemplos podríamos comentar sobre proyectos comunitarios que existen en las distintas unidades? Son 7 unidades, maestro Benítez. Pues bueno, además de lo que ya había comentado ahorita Joaquín respecto al trabajo, ¿no?, que están haciendo los estudiantes, yo creo que es muy importante esto que dice él, ¿no? O sea, esta cuestión de que los estudiantes, al ser miembros de las comunidades, en realidad están trabajando sin hacer mucho ruido desde sus comunidades. Por ejemplo, tenemos estudiantes que han estado o que están trabajando directamente con la policía comunitaria, que están en las guardias civiles, ¿no?, como miembros de sus comunidades. Inclusive como miembros de sus comunidades, ahorita se están desde hace ya algún tiempo organizando en defensa del territorio frente a la intención de las mineras de abrirse espacio en la montaña. Entonces, inclusive ese tipo de defensa del territorio está siendo dirigida en muchos casos y en muchas comunidades por nuestros estudiantes, que se han dedicado a hacer campañas de concientización en las comunidades, que se han dedicado a recorrer toda la región, que están presentes en todas las asambleas, que están presentes en todas las reuniones y que son una voz muy importante y que se han convertido en una voz muy importante, que además se han podido ellos mismos abrir espacios, ¿no?, a partir de esta constancia, sobre todo porque en las comunidades es muy difícil de repente para los jóvenes abrirse espacios, ¿no? Es decir, la participación generalmente está relacionada con la cuestión de la edad y sobre todo en el ascenso de los cargos, ¿no? Y esa es una parte muy importante. O sea, Joaquín, que tiene una visión como mucho más panorámica precisamente por ser el rector, podría quizá ampliar más el comentario respecto a los otros proyectos en los que están participando nuestros estudiantes. Doctor. Mira, por ejemplo, hay estudiantes que han empezado a trabajar en la cuestión de la alimentación en la casa. Han empezado a crear parcelitas, a sembrar peces, por ejemplo, en algún lugar. Y eso ha abatido mucho el problema de la falta de alimentos en la comunidad donde trabajan. Pero hay proyectos regionales como ordenamientos territoriales para tratar de rescatar el agua que se está perdiendo mucho en las comunidades. O sea, a veces llega bastante, pero cuando no hay también no existe, ¿no? Problemas de reforestación, problemas de asesoría en proyectos productivos, desde la elaboración de compostas, creación de baños secos, hasta cuestiones de productividad y producción mucho más amplio. Entonces, ahí nuestros estudiantes han puesto la pauta partiendo de una idea fundamental, que es la idea del desarrollo desde lo local, un desarrollo que tiene que ver con su propio proceso histórico. Y ahí es donde entran nuestros estudiantes. Hay muchos proyectos que están trabajando desde los pequeñitos hasta proyectos regionales importantes. En cuanto a los vínculos externos que tiene UNISUR, UNISUR forma parte de la red de universidades interculturales de Amotai-Huasi. Exacto. Y bueno, ha firmado distintos convenios, uno de ellos lo acaban de ratificar con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Cuál ha sido esa experiencia de participar en esta red de universidades de América Latina? No sé solamente de América Latina, pero que ahí, por ejemplo, está Huracán, que es una universidad emblemática de esta región. Mira, yo creo que es muy importante nuestra presencia a nivel nacional y a nivel internacional. Amotai-Huasi es una red de universidades que no acepta cualquier proyecto, cualquier institución. Y con nosotros fue desde que nos conocimos en un foro de universidades interculturales que hicimos a nivel de América Latina,
y donde asistieron todos los rectores de estas universidades, ellos dijeron desde un principio que UNISUR debía estar con ellos, y seguimos vinculados a ese proyecto, y eso nos ha permitido pues tener un intercambio de experiencias muy importantes, al grado de que se están diseñando maestrías para la participación y formación docente de los profesores en esta red de universidades, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y con la UACM, pues yo creo que es una universidad que nos ha apoyado mucho, bastante. Es una universidad que ha hermanado en algunos aspectos su proyecto con el nuestro, y desde un principio UACM sin ningún problema dijo que UNISUR era una universidad amiga. Y en la inauguración de UNISUR estuvieron presentes una gran cantidad importante de estudiantes y profesores de UACM acompañándolos, y nos han acompañado en varios aspectos importantes de nuestra vida. Por eso es que firmamos ahora ratificamos este convenio. Profesores y estudiantes de la UACM egresados que de manera con el corazón acompañan UNISUR, inclusive van a distintas regiones para participar en los procesos pedagógicos. Vamos al último corte y cerramos esta reflexión sobre UNISUR. No se vaya, esto es UACM, la mirada y la palabra. Mexicanos y mexicanas, en México estamos ganando la guerra contra el narcotráfico, aunque no lo parezca. Aquí no hay impunidad, y quien comete un delito se le llama delincuente y se le enfrenta con todo el peso de la ley. En realidad no se trata de dividirnos a nuestro país. Yo ni los veo ni los oigo, porque ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Si me preguntan sobre el precio de la tortilla, pues no lo sé. No soy la señora de la casa. Mi propuesta es muy clara. Por primera vez en la historia de este país, podemos decir con firmeza que hemos logrado garantizar empleos justos y bien remunerados para todas y todos los jóvenes de México. Muchas gracias. Entramos a la recta final, estábamos hablando de la Universidad de los Pueblos del Sur.
Maestro David Benítez, cerrábamos el segmento pasado con el tema de la participación de docentes y egresados y estudiantes de otras universidades en UNISUR. ¿Cómo se ha construido este vínculo entre universitarios de otras partes del estado de Guerrero y del propio Guerrero en la UNISUR? Bueno, el proyecto, al no contar con ningún tipo de recursos económicos, en realidad se nutre de solidaridad, ¿no? Y sobre todo de buenas voluntades. En ese sentido, UACM ha sido un apoyo muy importante para nosotros en todos estos años, ¿no? Es decir, muchos de sus profesores, particularmente o desde un inicio, han estado colaborando con nosotros, ¿no? Evidentemente de manera completamente solidaria. Y ya ahorita incluso tenemos algunos estudiantes egresados de la misma UACM que están colaborando con nosotros como profesores de apoyo, ¿no? Y que su participación es muy importante, ¿no? Al mismo tiempo también esta misma situación ha imperado para otros espacios académicos, por ejemplo como UAM Xochimilco, la UNAM, inclusive el Politécnico, en menor medida incluso por la misma orientación que tienen las licenciaturas, y particularmente del estado de Guerrero, ¿no? La UAG también ha colaborado de manera importante, sobre todo a través de sus docentes. La UPN, inclusive asentada en el estado de Guerrero, también ha tenido una importancia para nosotros, y particularmente también de otras universidades, inclusive a nivel nacional, donde se han acercado a nosotros, ¿no? Inclusive algunos han estado o han tenido estancias con nosotros para conocer el proyecto. Ha habido acercamientos con otras instituciones, como CESDER, como bien comentaba Joaquín, pero además con la Universidad Veracruzana, con la Intercultural del Estado de México, con Unitierra, con las interculturales, por ejemplo, que están asentadas en la región Mije, en el estado de Oaxaca, ¿no? Y además de las universidades latinoamericanas, que ya se comentaba igual en el segmento anterior. Entonces, ha sido muy importante la relación, porque a pesar de la ausencia de recursos, a pesar de las vicisitudes en las que hemos tenido que trabajar, ¿no? Hemos contado con el apoyo solidario de muchas personas, ¿no? Que es no solo de las comunidades, no solo de Guerrero, sino también de fuera, y que es finalmente lo que ha mantenido el proyecto UNISUR vivo. Doctor Joaquín Flores, ¿qué se necesita para que el gobierno del estado de Guerrero otorgue reconocimiento a la universidad de la cual usted actualmente es rector? Pues yo creo que es voluntad solamente. A lo largo del presente gobierno, que además tuvimos un acercamiento muy importante a inicio de este gobierno, el gobernador prometió y dijo que era de justicia que UNISUR obtuviera el reconocimiento. A los 4 días de empezar su gobierno nos reunimos con él, con otras organizaciones, y él expresó que era de justicia que UNISUR obtuviera el reconocimiento. Como producto de esa reunión, unos meses más adelante se reunió la comisión de rectores que se encarga de dictaminar la viabilidad de universidades en el territorio estatal, la COEPES, y esta comisión por unanimidad dio el beneplácito para que UNISUR fuera reconocida. Nos otorgó el aval la Secretaría de Educación Pública, revisando planes, programas de estudio, revisando diagnósticos de factibilidad, realizando nuestro proyecto institucional, en fin, toda una serie de requisitos que nos pidieron nuestra planta docente, y no hubo ninguna objeción. Tenemos los documentos, las actas en las cuales esta comisión da el aval para que se prosiga con el reconocimiento. Nos hemos entrevistado con autoridades federales y ellas han solicitado que el gobierno estatal emita el decreto de creación de UNISUR para que con ese decreto se pueda elaborar el convenio de colaboración entre ambos gobiernos y UNISUR obtenga lo que por derecho le corresponde a una institución como la nuestra. Sin embargo, pues parece que el tiempo juega con los funcionarios, porque de esto estoy hablando de ya van 2 años, ¿no? Y va muy lento el proceso. Cabe pues comentarte que nosotros hemos buscado recursos y hemos buscado acercamientos por infinidad de vericuetos por donde hemos recorrido, y a lo largo de los últimos años, inclusive la Cámara de Diputados Federal
ha buscado la manera de otorgarnos recursos que UNISUR no ha podido acceder porque no tenemos el reconocimiento. Pero los diputados en sus dos últimas legislaturas estuvieron atentos a nuestra solicitud y apartaron recursos destilándonos en otras bolsas que obviamente como no tenemos reconocimiento, no tenemos en dónde se depositen esos recursos y al final de cuentas esos recursos se han perdido, ¿no? Hubo inclusive un director de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que le dijo al gobierno de Zeferino Torreblanca todavía que ellos ponían el dinero, que ellos creaban toda UNISUR, que lo único que se necesitaba era que el gobierno autorizara, cosa que tampoco le hicieron caso, ¿no? Entonces ahora estamos frente a una situación de inactividad del gobierno estatal, esperando pues que se emita ese decreto de creación. De hecho hemos elaborado formatos de ese decreto de creación, entonces solamente falta la voluntad del gobierno para que emita el decreto y se pueda iniciar la negociación con el gobierno federal. No se está pidiendo un favor, No. Se está más bien hablando de un derecho. Un derecho que se tiene. asiste a los pueblos indígenas, a las comunidades y a sus jóvenes. Además, entraríamos a una situación que necesita el estado de Guerrero. Es uno de los estados que menos centros de educación y de investigación tiene en el país. Y con esta presencia tan importante de otras instituciones con las que hemos entablado relación y hemos abierto camino, pues yo creo que formalizarlo sería muy importante. Tenemos en puerta muchos convenios de colaboración que no hemos podido materializar porque no tenemos ese reconocimiento oficial. 4 licenciaturas que hoy operan, entiendo que hay otra licenciatura que está esperando esa operación, que es la de salud comunitaria. Exacto. Y además de Xochistlahuaca, Coajenicuilapa, Santa Cruz del Rincón, ¿en qué otros lugares, localidades de Guerrero está UNISUR presente? Bueno, estamos en El Mesón, municipio de Ayutla, estamos en Metlatónoc, en Xalitla, es donde ahorita estamos particularmente operando. Nos quedan escasos 2 minutos para concluir el programa. ¿Qué mensaje ustedes le podrían dar a la ciudadanía de este país en la lógica de fortalecer los proyectos comunitarios en las regiones en donde hay una necesidad fuerte por impulsar el derecho a la educación? Bueno, pues yo creo que primero voltear a ver estos proyectos, ¿no? Que muchos de ellos están prácticamente invisibilizados, ¿no? Y sobre todo que hay una cuestión muy importante que tiene que ver con la posibilidad de construir otro tipo de realidades, ¿no? Que subyace a todos estos proyectos. Por ejemplo, hemos tenido acercamientos con otro tipo de proyectos no necesariamente educativos y en realidad todos están pujando hacia el mismo lado, ¿no? Y algo que me parece muy relevante es que, por ejemplo, en el caso de los proyectos educativos, estamos haciéndonos cargo también de algo que correspondería al Estado hacerse cargo, ¿no? Es decir, de la cuestión de la educación. Y por eso precisamente tendría, en todo caso, que ser reconocido, ¿no? Es decir, no estamos buscando otra cosa más que el cumplimiento de un derecho constitucional y sobre todo la ampliación de este derecho para un sector de la población que ha sido invisibilizado y que ha sido prácticamente dejado de lado en el ejercicio de este derecho particular que es el de la educación. Doctor Joaquín Flores. Mira, yo creo que lo importante de UNISUR es que por un lado está cumpliendo de manera por los hechos lo que por derecho le corresponde a los pueblos indígenas y pueblo afromexicano en el estado de Guerrero, y que ha sido un modelo muy importante para poder desarrollar el conocimiento y darle su estatuto de legalidad y de legitimidad de los saberes y los conocimientos y la ciencia de los pueblos indígenas y de otros pueblos que han contribuido al beneficio de la nación y al beneficio de las comunidades.
Doctor Joaquín Flores, rector de la Universidad de los Pueblos del Sur, agradecemos su participación en este espacio. Maestro Benítez, muchas gracias por estar aquí. Nos despedimos, tenemos que hacerlo. Muchas gracias por ver este programa. Quédese aquí en Rompeviento, viene lo que Rompeviento se llevó con Jesús Taylor. Nos vemos el próximo jueves.